Estamos en el domingo 22 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, tengo la seguridad en nuestro Señor Jesucristo de que en quien comenzó en vosotros esta hermosa obra, continuará a su perfeccionamiento hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, ya que compartís la gracia que se me ha dado en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Dios me es testigo de que os amo a todos vosotros con la ternura misma de Jesucristo. Y esto pido, que vuestra caridad abunde más y más en luz y en inteligencia, para que sepáis discernir lo que es mejor, y seáis sinceros e intachables hasta el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron los fariseos y se confabularon para sorprender a Jesús en lo que hablase, para lo cual le enviaron sus discípulos juntamente con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios según la verdad, y sin consideración a quien quiera que sea, porque no miras a la calidad de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su perversidad, repuso: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le ofrecieron un denario. Díjoles entonces Jesús: ¿de quién es esta figura e inscripción? Y al responderle ellos: del César. Dijo entonces Jesús: Dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados fieles, estimados hermanos, hemos escuchado esta nueva tentación que los fariseos, los judíos, hacen a nuestro Señor para encontrar un pretexto, una oportunidad para acusarle, y con trampas y artificios quieren engañar, quieren crear división, quieren crear oposición. Y es el arte del demonio, que también tienen esa arte las personas que están a su servicio, las personas que participan de la soberbia del demonio, de su maldad. Entonces, ese arte de oponer dos cosas buenas, tanto cuando oponen al César y a Dios, es un engaño, es una falsedad, porque el César es también una criatura de Dios y debe estar al servicio de Dios. Así que la oposición entre el César y Dios es un engaño, ¿no? Para poner una trampa a nuestro Señor. Entonces tengamos cuidado que esa mentalidad de oponer dos cosas buenas es muy común en nuestra época. Hay mucha gente que del relativismo, como hay mucho relativismo hoy se oponen cosas que en realidad no deberían estar opuestas, ¿verdad? Se oponen la gente, las autoridades al pueblo, los padres a los hijos, las personas que tienen autoridad con los que no tienen autoridad, como si debiera haber una oposición y no como si no fueran complementarios y que no fueran dos cosas buenas. Y esa es la técnica de la dialéctica comunista, que hoy vemos que en toda América se está fomentando eso, incluso por los hombres de iglesia que
fomentan la teología de la liberación, que ahora le han cambiado de nombres, pero es siempre la misma cosa, ¿no? Es una especie de, la llaman una revolución cultural, un progresismo, y todo eso es siempre el mismo error propuesto de una manera diferente, con un nombre diferente, ¿verdad? Así como San Pío X condenó el modernismo, después se le llamó progresismo, y después se le llamó la ideología, la nueva doctrina del Concilio Vaticano II. Todo eso es lo mismo, pero se le cambia el nombre para engañar a los incautos, a los tontos o a los que no buscan la verdad. Y por eso pues siempre lo logran, porque la gran mayoría de las personas no buscan la verdad, buscan la comodidad, el bienestar temporal. Y es como ese oportunismo es una especie de, se basa en el egoísmo y se fomenta por esta mentalidad relativista, porque el demonio sabe bien que él de esa manera puede lograr más, porque la gente tiene esa pendiente a buscar su comodidad, su bienestar personal. Entonces nunca debe haber oposiciones, tampoco hay que decir eso. Debemos tener muy claro que debe haber oposiciones, pero entre el bien y el mal, y la verdad y el error. Entonces, como hoy se fomenta tanto el relativismo, ya la gente hoy generalmente es relativista, hasta aquellos que se dicen católicos, hasta aquellos que se dicen cristianos, tienen esa mentalidad. Yo no digo que sean absolutamente relativistas, pero parcialmente sí, y caen en esa trampa muy fácilmente. Pero debemos tener muy claro que a la base de nuestros actos, de nuestros deseos, de nuestras acciones, debe estar un concepto claro de la oposición entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. Y de ahí parte toda una vida que es más coherente, que es más benéfica y más eficaz, sobre todo para salvar nuestra alma. Debemos tener claro eso, la oposición entre el bien y el mal, y el error y la verdad. Y debemos tomar partido, sí, eso sí. Pero el relativista no quiere justamente valores absolutos, valores fundamentales, y por eso cuando alguien habla de verdad o alguien habla del bien, se le llama una persona extremista, una persona excesiva, una persona intolerante, como hoy se dice, cuando ellos son intolerantes con todo lo que no es sus errores. Entonces esa mentalidad hay que cernirla bien, debemos tener claro en nuestra mente qué es lo que debemos pensar, qué lo debemos hacer, porque también los católicos han absorbido esa mentalidad relativista, y hasta los tradicionalistas, muchos tienen esa manera de pensar, y hasta hacen oposiciones inútiles entre personas, entre fieles y sacerdotes, entre situaciones que no deberían estar opuestas, son complementarias. Entonces se está creando esa mentalidad que todos somos iguales, que todos podemos opinar, que todos sabemos todo, y por eso hasta hay fieles que creen saber todo y enseñarle hasta al sacerdote lo que debe pensar, lo que debe hacer, cuando es la Iglesia que nos dice lo que debemos hacer, lo que debemos pensar, y la autoridad dentro de la Iglesia está hecha normalmente para distribuir esa enseñanza, esa verdad, ese bien que nos viene de la Iglesia, y no se discute, no se debe poner en duda la autoridad, salvo cuando está una autoridad que en realidad está infiltrada por los enemigos y que es natural que nos diga cualquier cosa. Pero es diferente, ¿verdad? Esa situación ya la conocemos, ya sabemos qué debemos pensar,
y cómo el relativismo ha entrado en el interior de la Iglesia por la infiltración de los enemigos de la Iglesia dentro de la Iglesia, de la masonería que fue creada por el judaísmo contra la Iglesia, y esa masonería pues ya está muy presente en los altos cargos de la Iglesia. Hay que tener conciencia de eso, y no son ellos los que nos van a dar la verdad ni dar los valores de la Iglesia. Estamos viendo cómo el Papa Francisco ya está fomentando no solo el protestantismo, como se hizo desde el concilio, que se fomentaba el protestantismo con la nueva misa, los nuevos sacramentos, el ecumenismo, etcétera. Ahora ya se está fomentando la idolatría directamente, o los cultos paganos. Estaba viendo hace unos días unas fotografías de un convento en Colombia, como ya tenían una estatua de Buda en una iglesia, y ahí estaban las religiosas desempolvando y poniendo flores a la estatua de Buda. ¿Hasta dónde han caído? Eso ya ni siquiera es protestantismo, es peor, es caer en el paganismo. Y es lo que está fomentando el Papa Francisco. A ese punto estamos. A ese punto ha llegado el relativismo práctico, el relativismo doctrinal, y la gente no reflexiona. Porque el relativismo práctico es una persona que buscan que las cosas funcionen, que no tengamos problemas, que no haya... Y todo poco importa si se dicen mentiras, si se hace algo malo. Lo que importa es estar bien con los demás, que no haya problemas. Entonces todo pasa, todo va pasando. Ahorita ya están fomentando la oración budista. En ese convento se ve cómo están fomentando el yoga. Son oraciones que son diabólicas, que llevan a la posesión diabólica, son muy peligrosas el yoga. Y eso ya las religiosas, los sacerdotes hacen eso. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? Pues es el relativismo democrático que fue fomentado por el Vaticano II. Estamos viendo cada vez consecuencias más graves, pero es lógico porque todo eso viene del concilio, simplemente se está desenvolviendo y está siguiendo su camino, y esto va a terminar, no sé qué vamos a ver todavía. Entonces este Papa está fomentando el relativismo, pero de una manera salvaje, cada vez más. Es la pendiente natural del relativismo, basta dejarlo correr, basta no castigar, no llamarles la atención a todas esas personas que fomentan fomentan errores y prácticas malas, perversas. Y esa pasividad del Papa Francisco con todo lo que está mal en la Iglesia es evidente. Él no interviene cuando hay abusos, no se queja, no denuncia, pero sí siempre está estigmatizando a las personas que son un poco intransigentes o que quieren hacer las cosas bien. Siempre está con sus palabras como dejando ver que esas personas son excesivas o que eso está mal, que es como fariseísmo, y siempre está con ese lenguaje. Y nosotros debemos tener mucho cuidado, porque el relativismo puede ser a varios niveles. A un nivel puede ser un nivel así muy descarado, cuando uno defiende la libertad de todas las religiones, de las falsas religiones, la unión de las falsas religiones con la verdadera religión. Eso es descarado, es muy fuerte. Pero hay otras formas de relativismo, como que cuando vivimos nuestra vida cristiana no le damos importancia a lo más importante y queremos que todo esté al servicio de nuestro gusto, de nuestra opinión, de nuestra mentalidad, y eso es
puede ser erróneo, puede ser falso, porque nosotros no sabemos todo, no somos capaces de comprender todo y podemos fallar. Entonces, ¿qué es lo más seguro? Pues atenernos a lo que la Iglesia siempre nos ha dicho, lo que la Iglesia siempre ha practicado, lo que la Iglesia siempre ha enseñado, y leerlos. Es muy recomendable leer los escritos de los santos, porque esos libros fueron escritos en épocas donde todavía había fe en la sociedad, donde todavía la verdad imperaba, más o menos, y había la gente que pensaba correctamente. Entonces, si no leemos los escritos de los santos, nos vamos a dejar absorber por este mundo moderno, aunque digamos que no, aunque digamos que somos creyentes, que somos practicantes, pero algo pasa siempre. Y por eso hay que leer los libros que han sido escritos en las épocas cuando hubo mucha fe en la sociedad, cuando había personas que creían todavía. Y pues si alguien no quiere leer, alguien no quiere simplemente conformarse con la asistencia a la misa dominical, está en el error y está fallando, y puede fallar y puede terminar mal. Yo he tenido en mi vida muchos ejemplos de fieles que terminaron mal porque pues no querían formarse, no querían hacer caso del sacerdote, piensan que el sacerdote exagera, que les pida que hagan un esfuerzo en esto o en aquello. Uy, el padre es así, o por detrás lo critican y no quieren aceptar, no quieren obedecer, no quieren reconocer lo que el sacerdote les dice. No se trata de un sacerdote modernista que nos inculca el pecado, que nos inculca cometer cosas malas, sino un sacerdote que está llevando su sacerdocio normalmente. Porque si uno examina, todos tenemos defectos, y si se pone a decir que porque tal sacerdote tiene este defecto u otro, ya no lo voy a obedecer, ya no voy a hacer lo que él dice, entonces eso está mal, y se exponen a que el demonio los engañe, a que el demonio los lleve de la nariz ahí donde él quiere. Es muy peligroso. En nuestra época hay una carestía de sacerdotes, no hay sacerdotes, ya son contadísimos los que viven bien en la religión como debe ser, como Dios manda. Entonces hay fieles que no valoran lo que Dios les da, y a pesar de eso se ponen a criticar, se ponen a contestar, no ayudan al sacerdote ni económicamente, ni materialmente, ni prácticamente, y eso les va a traer tarde o temprano un castigo de Dios, porque no es justo y es muy ingrata esa actitud con Dios y con el sacerdote. Pero eso Dios lo castigará a su momento. Así que no hay que jugar con las gracias de Dios y seguir con fidelidad nuestra fe. Y ese relativismo nos debilita mucho, porque el relativismo lleva a lo que se llama la excepción moral. La excepción moral, que el Papa Pío XII hablaba de eso, diciendo que es un problema de nuestra época. Es decir, yo reconozco las leyes de la moral, pero también quiero aceptar que de vez en cuando pueda ser una excepción sobre algo de la moral, algo que obliga, algo que normalmente es lo que hay que hacer, porque por ejemplo, si no hacerlo normalmente se dice que es pecado. Entonces la excepción moral consiste en hacer una excepción en algo que es moral. Ah, sí, pero es algo pequeño o es algo no grave. Sí. No, es que en la cuestión moral nunca hay excepción, no puede haber excepción. No se justifica hacer una excepción en un mandamiento, aunque sea un pecadito, el más pequeño que puedan imaginar, no se justifica.
no es normal. Y esa excepción moral ha hecho muchísimo daño porque los católicos poco a poco van exagerando y se acostumbran a esa manera de hacer excepción, ¿verdad? Sobre el vestir, hay muchas sobre algunas cosas que no deberíamos hacer, falta de esfuerzos, falta de atención en nuestra vida cristiana, cuidarse de las ocasiones de pecado, porque las ocasiones de pecado, si uno las busca sin razón, donde quiera hay ocasiones de pecado, pero a veces podemos evitarlas y a veces no podemos porque es inevitable, porque no depende de nosotros. Cuando salimos a las calles siempre habrá una ocasión de pecado, pero la ocasión de pecado que es buscada en sí y no sin ninguna razón, sin ninguna justificación, pues es pecado, aunque sea pequeña. Entonces, cuando hay personas que hacen excepción moral sobre lo que van a ver en el cine o en la televisión o en algo, están haciendo pecadillos o pecados tal vez más grandes, pero no se justifica y es pecado. Entonces no hay que acostumbrarse a estar haciendo excepciones en nuestra vida cristiana. Es muy malo eso. Y a veces hay cosas que no parecen pecado, pero que se llaman imprudencias. Esas imprudencias, no hay que olvidar que la prudencia es también una virtud cristiana, y es la virtud de prudencia que rige todas las virtudes morales o cardinales. La templanza, la justicia, la fortaleza son regidas por la prudencia. Entonces la prudencia es una virtud muy importante, pero hay personas que creen que la prudencia es un consejo. No, la prudencia es un precepto, es necesario que usemos la prudencia para protegernos del pecado, protegernos del mal, protegernos y hacer bien la voluntad de Dios. Entonces no es facultativa, y si no es facultativa no es un consejo. Hay los consejos evangélicos, que es la castidad, la obediencia, por ejemplo, pero esos consejos evangélicos son consejos. O sea, hay personas que no quieren practicar la castidad y se casan, pues no hacen un pecado. Hay personas que quieren vivir normalmente en el mundo, sin hacer nada malo, y pues que no quieren entrar en un convento y que no tienen practicar la obediencia que se practica en la vida religiosa, pues no hacen un pecado porque es un consejo, ¿verdad? Entonces, pero hay otras cosas que no son consejos, y hoy con esa mentalidad relativista se quiere hacer como consejo aquello que obliga. No es un consejo. Por ejemplo, la prudencia no es un consejo, es una obligación. Así que si yo hago actos de imprudencia que, aunque no me parezcan muy graves, son pecado. Y si yo digo los puedo hacer y sin hacer pecado, pues no es verdad. Estoy haciendo un acto de excepción moral, porque sí es pecado ser imprudente. Y también esa mentalidad de que yo pienso lo que quiera, o que yo diga lo que quiera, que yo haga lo que quiera, pues la Escritura dice que Dios nos juzgará hasta del mínimo a palabra ociosa. ¿Qué quiere decir? Que una palabra ociosa es pecado. Ah, sí, pero eso no es grave. Sí, pero aunque no sea grave, es un acto ocioso y es pecado. Hace un pecadillo, pero es un pecado. Entonces no hay excepción moral, ¿verdad? Entonces esa mentalidad de que yo hago yo pienso lo que quiera, yo hago lo que quiera, es una mentalidad de esta época. No es cristiana. Tengamos conciencia de eso. Tengamos conciencia de que no todo lo que a mí me gusta, porque me gusta o que se me antoja, es algo correcto. Yo puedo tener atracción por cosas buenas. Hay personas que les gusta hacer algo que es correcto. Hay personas que les gusta algo que no es muy correcto.
Entonces no basta que algo me guste para que esté bien, no es que algo me atraiga, o algo que me choca, que algo que me disgusta, algo que no me simpatiza, por el hecho mismo pues está mal. Pues no. Hay cosas que no nos gustan y que Dios no las pide. Por ejemplo, Dios le pide la obediencia a los niños, Dios les pide la paciencia a los papás, Dios pide la fidelidad a los esposos. Bueno, no es fácil, cuesta tiempo, trabajo, y a veces y son cosas que Dios nos pedirá toda la vida hasta nuestra muerte. No es agradable hacer el deber de Estado, tener que trabajar, tener que hacer las cosas correctamente, no es agradable. Pero Dios no lo pide, aunque no nos guste. Así que cuando uno se guía por lo que nos gusta, lo que no nos gusta, estamos siendo relativistas. No nos fundamentamos, esto es cierto, o esto es verdad, o esto está bien porque Dios lo dice, y eso está mal porque Dios lo prohíbe, porque está en la ley de Dios, porque está en el orden que Dios ha hecho. Entonces hay que reflexionar. Hay personas que tienen alergia a razonar, a pensar, a reflexionar. No quieren usar su inteligencia, no quieren reflexionar. A veces las cosas están claras y a veces un poquito de reflexión entenderían, pero no entienden. Se basan en sentimientos o en impresiones que hay impresiones falsas. Uno se hace una impresión que una persona es mala y no lo es. O a veces nos hacemos la impresión que una persona es buena y no lo es. Porque estamos a un nivel sentimental, a un nivel de impresiones. Eso está mal. Eso es una mentalidad romántica, ¿verdad? Que es las apariencias que cuentan, ¿no? Hay cosas que tienen una apariencia tal vez un poco desagradable, pero que son lo que es justo, lo que debe ser, lo que es verdad. Pero ¿cómo yo lo voy a descubrir? Pues reflexionando un poquito. Tenemos cabeza, tenemos inteligencia. No nos fiemos solo de las impresiones. Puede haber impresiones a veces justificadas, ¿verdad? Puede pasar, pero son las personas de edad, de personas de una cierta experiencia que a veces no se equivocan en las impresiones. Pero hay otras que sí. Incluso todos podemos caer en esa trampa. Por eso hay que usar la inteligencia. No basta la buena voluntad. No nos salvaremos por el uso de la buena voluntad. Nos la salvaremos por el uso de la voluntad utilizando la inteligencia. Dios nos pedirá ¿qué es lo que hiciste? ¿Hiciste lo que yo quería o lo que tú creías o que tú creías que era bueno? Dios nos va a pedir sobre lo que Él nos pidió, no sobre nuestras opiniones. Así que cuando uno opina, hay personas que opinan sobre esto, sobre aquello. Y pues hay gente de la calle, pelagatos, que un sacerdote cruza, ellos ya tienen una opinión muy bien hecha sobre lo que es el mundo, sobre lo que es la iglesia, sobre lo que es Dios, y no quieren recibir nada, están cerrados. Entonces viven de sus opiniones, pero están segurísimos que eso es lo que es verdad. Pues eso se llama soberbia, sean cerrados a cualquier reflexión. Esa mentalidad necia de la gente de hoy. Por eso no creamos que nosotros estamos libres de eso, porque a veces a un nivel menos grave puede ser. También tengamos nuestros peros, nuestros defectos, y se necesita mucha humildad, porque vivimos en una época de la soberbia, del hombre que cree que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo que se le antoja es lo que está bien. Y la gente se ha vuelto muy suficiente, cree que sabe todo y no es cierto. Hay muchas cosas que uno no sabe, que no puede explicarlas. Hasta nosotros, los sacerdotes, a veces tenemos que consultar nuestros libros
que son muy útiles los libros, muy necesarios, los buenos libros. Y hay personas que nunca leen porque creen que con su pequeña inteligencia van a resolver todos los problemas, y no es verdad. Entonces necesitamos mucha humildad. Y en medio de toda esta tibieza de los cristianos, de esta mediocridad, pues los enemigos de Dios aprovechan a engañar más, y por eso vemos como todos los países tradicionalmente cristianos ahorita se están dejando deslizar en la lucha de clases. Vemos muy bien como en América del Sur, varios países, todos curiosamente de una manera al mismo tiempo, ¿no? Eso está concertado, eso está organizado por los enemigos de Dios, y hay mucho dinero que se da para que se hagan esos movimientos, para crear el caos y llevar estos países al comunismo. También México ya está en el mismo camino. Que no nos digan que Rusia ya dejó de ser comunista, que no nos digan que Rusia ya dejó de promover el comunismo, porque es Rusia que hoy apoya a todos esos países izquierdistas, a todos esos países que son comunistas. Y no nos digan que Rusia, que Putin es creyente, que Putin es cristiano. No nos dejemos engañar. Y la profecía de la Virgen de Fátima, ella dijo que si el mundo no se convertía, Rusia continuaría a esparcir sus errores por el mundo. Es lo que estamos viendo. Lo hacen por debajo del agua, pero lo siguen haciendo. Entonces, ahorita también hemos visto como en Chile, estas personas que protestan últimamente, que hay esta especie de rebelión, de revolución, están también destruyendo las iglesias y destruyendo las imágenes. ¿Qué tiene que ver? Si el pretexto de ellos es que hay injusticia social, pero ¿por qué tienen que ir a las iglesias a destruir las imágenes de la Virgen y quemar los cuadros? ¿Qué es eso? Es que en realidad ese movimiento es anticristiano, y el pretexto, su pretexto, es que hay injusticias sociales. Pues sí las hay, donde quiera hay injusticias sociales, donde quiera. No hay un país donde no haya algo que no sea justo. Puede pasar, es normal, es inevitable que en todo haya algún error, sí, puede ser, pero ellos aprovechan para promover su ideología comunista. Y así los cristianos que están también colaborando con eso. El dinero, todo eso se paga, esas manifestaciones, hay que financiar esas cosas. ¿Quién paga todo eso? Los enemigos de Dios. Pero si los católicos no tienen idea de qué pensar, de qué escoger, van a dejarse llevar por eso, como todos esos que votaron por este presidente de México, Obrador, que es un anticristiano. Votaron por él, católicos, que creían que porque tiene una apariencia de buena persona, ya lo es una buena persona. Pues eso se llama juzgar con los sentimientos. Y no debemos juzgar con los sentimientos, debemos juzgar con la razón. Hay muchas razones por las cuales sabemos quién es él y qué es lo que ha hecho y qué busca. Y es un estafador. Pero desgraciadamente hay que decir que en México generalmente la gente, no toda, mucha gente es sentimental. No razonan y quieren todo por las impresiones. Esto me parece, y les parece una impresión, pero no quieren razonar. ¿Y cómo van a razonar si no tienen elementos para razonar? Porque no saben leer, no les gusta leer, no les gusta formarse, no conocen su religión, no conocen su país, no conocen su historia. ¿Cómo van a dar un juicio? Pues esos que votaron por él lo hicieron por simpatía, no porque reflexionaron. Esa tontería se paga y la estamos pagando. La tontería tiene consecuencias en la vida. Y no hay que pensar que la vida
se hace sola, o que Dios nos va a ayudar. Claro que sí, Dios nos ayuda cuando nosotros no podemos. Ahí Dios nos ayuda, ahí se ve la providencia, ahí se ve la buena voluntad de Dios. Pero Dios no nos ayuda cuando están en nuestras manos las cosas. Entonces hay el camino ordinario, el camino extraordinario. Ordinariamente nosotros debemos hacer la voluntad de Dios y bastarnos a nosotros mismos y luchar y trabajar y reflexionar y actuar. Pero a veces cuando ya nuestras fuerzas no bastan y que no podemos arreglar por nuestras fuerzas, entonces ya es una situación más extraordinaria y ahí es cuando Dios nos ayuda. Ahí se ve la mano de Dios, se ve la providencia, pero no hay que pretender que Dios nos va a ayudar en todo y que nosotros no debemos hacer nada. Eso ya es tentar a Dios, se llama tentar a Dios. Pensar que también Dios debe ocuparse de nuestros deberes personales, de lo que nosotros debemos hacer, porque es lo que Dios nos dijo que hiciéramos, y Él no lo va a hacer. Él quiere que lo hagamos nosotros, y eso se llama tentar a Dios, y es un pecado. Es un pecado decir a aquellos que esperan: Diosito, ayúdanos, haz algo, y nunca hacen nada. En México falta conciencia política, conciencia cívica. La gente no quiere hacer política y deja la política a los enemigos de Dios. Entonces sí, pueden rezar, pero no basta, porque hay cosas que Dios no nos va a conceder si no las hacemos, aunque recemos 1000 rosarios. Entonces los católicos deben implicarse en la política, pero una política sana. ¿Y por qué México anda tan mal? Porque desde hace muchos años los católicos no se implican en la política. Sí, hay que implicarse en la política, pero de una manera cristiana. Es verdad, es difícil, pero hay que intentarlo. Y no, hoy vemos esa mentalidad. Y también ese relativismo práctico también se ve en la fraternidad San Pío X, que fue creada justamente por un santo obispo, que se llamaba Monseñor Lefebvre, para contradecir y oponerse a toda esta marea, a toda esta decadencia del mundo, de la Iglesia. Y resulta que hoy los superiores de la nueva fraternidad, como se le llama ya, porque ya no es la misma, entonces ellos ya quieren hacer relativismo práctico, relativismo porque pretenden convertir a Roma desde adentro, pero se quiere hacer una excepción a la prudencia cristiana. Entonces un caso de decepción moral, porque la prudencia cristiana tiene sus reglas, hay que respetar las reglas que Dios nos da, y Dios no nos pide hacer imprudencias para obtener un bien, porque esa imprudencia es algo malo. Entonces quieren hacer imprudencias y creen que desde adentro de la iglesia oficial, que está tomada por los masones, por los enemigos de Dios, que van a lograr hacer la conversión de esa gente y de toda la iglesia. Pues es una excepción a la prudencia cristiana. La prudencia cristiana nos pide que usemos todos los medios ordinarios y no pensemos, no pretender que Dios intervenga normalmente, porque Dios no interviene normalmente. Ordinariamente Dios nos deja a nosotros resolver las cosas. Pero si hacemos algo muy imprudente, porque Dios nos va a ayudar, eso se llama tentar a Dios, y es un pecado. Es una excepción a la prudencia ordinaria. Entonces, si ellos que se creen santos, que se creen que van a hacer algo extraordinario que excede sus fuerzas, pues están tentando a Dios, porque no es así que se convierte a los enemigos de Dios, que están infiltrados en la iglesia. No es poniéndose en sus manos, bajo su mandato, bajo sus leyes. Es una locura.
Entonces es un acto de imprudencia y es una excepción moral, porque ellos quieren salir de las reglas ordinarias de la prudencia y hacer su pequeña maravilla que ellos creen que van a hacer. Y en el fondo viene siendo soberbia, están tentando a Dios. Pero siguen su camino, impasibles, desde muchos años. Muchos sacerdotes, buenos sacerdotes, han dado las advertencias en base a la enseñanza de nuestro obispo fundador, y no les han hecho caso. Los han perseguido, los han ridiculizado, los han ignorado completamente. También es una forma de persecución, el desprecio, cuando una persona que es digna la olvidan a propósito y la quieren hacer callar, es una manera de persecución. Y pues ellos están metiéndose en una grande trampa. Y pensemos si no podemos comparar nuestra época con toda la historia, y yo creo que en ninguna época hubo tal suma de males, de errores juntos, porque los enemigos de Dios desde el Renacimiento han ido sembrando errores para minar la iglesia, para debilitar la iglesia, para destruir la iglesia. Entonces por aquí ponían un error, por aquí ponían otro, de manera que no han querido acabar con la iglesia. Por aquí sembraron el protestantismo, por allá sembraron el liberalismo, por otro lado el modernismo, otros errores, todos los errores que hoy están por todos lados, el subjetivismo, el relativismo, toda esa cantidad de errores que nunca se había visto tantas cosas juntas. Y finalmente el modernismo y los errores del modernismo, los errores del Vaticano II, que ya son varios, que son muchos. Como decía San Pío X, el modernismo es la suma de todos los errores, así que no nos extrañemos que el mismo modernismo promueva el protestantismo, promueva ahora hasta la idolatría, el budismo, y todo está bien, todo es bonito para ellos. Y los católicos están completamente aletargados, somnolientos, ¿verdad? Cuando nuestro Señor fue al Monte de los Olivos, ¿qué les dijo a los apóstoles antes de ir a rezar? Les dijo: vigilad y orad para que no caigáis en tentación. Y no quisieron. Los apóstoles, por tedio, por pereza, lo que fuera, se durmieron. Por eso después lo renegaron, por eso después fallaron, porque no quisieron rezar y no quisieron vigilar. Vigilad y orad para que no caigas en tentación. No basta la oración, hay que vigilar, y eso se llama usar la inteligencia, reflexionar, cuidarse, pensar, instruirse, leer. Y así cuando venga la tentación, pues no estamos completamente ignorantes y sabemos hacer algo, pues es lo que Dios nos pide, ¿verdad? Entonces no basta. Hay personas que rezan, está muy bien, pero no es suficiente. Hay que también reflexionar, usar la cabeza para defendernos. Y muchos tradicionalistas dentro de la fraternidad les han inculcado mucho. Es un error, porque solo la misa, los sacramentos, la piedad, los hacen hacer retiros, etcétera, está bien, pero es parcial, no es todo lo que Dios nos pide. Entonces ya no los informan, ya no les hacen ver los daños que está causando este Papa, ya no hacen ver los peligros que hay dentro de la iglesia modernista, de la iglesia del Vaticano II, que es una nueva iglesia. Ellos hablan como si la iglesia del concilio fuera la iglesia católica, pero no, la iglesia conciliar es otra religión que está ocupando los puestos de la iglesia oficial, de la iglesia tradicional, los estaban ocupando, pero esa iglesia no es la iglesia católica. Así que
Si los sacerdotes no les explican a los fieles estas cosas, los fieles están desprovistos para defenderse, para saber qué hacer, para cuidarse, para salvarse. Entonces esa ignorancia los puede perder. Vigilad y orad, no solo orad, primero dijo vigilad. Hay que permanecer lúcidos y estar al tanto de lo que pasa, no con ese afán de esos tradicionalistas que lo único que quieren es pelearse con los demás y mostrar que ellos son los mejores, ¿verdad? Porque yo sé más que tú, etc. Eso lo hacen por vanidad, no lo hacen por amor a Dios y a la verdad, lo hacen por exaltar sus pequeñas personas, que hasta quieren dirigir a los sacerdotes, quieren dirigir a los demás, aunque hagan alguna cosa que esté bien, que sea buena, pero no lo hacen por el puro amor de la verdad, buscan su personalidad. Entonces, cuidado con eso. Entonces, tengamos bien claro, sobre todo, evitar esa mentalidad relativista y respecto de las cosas que no son importantes. El relativismo es de cuando uno se basa en las cosas que no son las más importantes, que no son las fundamentales, y eso es una mentalidad que ahorita todos de alguna manera estamos contagiados, porque somos de esta época y porque hemos tal vez de nuestra infancia bebido eso, y debemos liberarnos, debemos tomar conciencia. No es Jesús nos dijo que era la verdad que nos liberaría, es la verdad que os hará libres. Nunca ha dicho que es tus impresiones o tus gustos o tus sentimientos que te van a liberar. No es eso, es la verdad. Y la verdad se comprende, la verdad se reflexiona, se entiende, es algo que hay que comprender. Y no basta tener dos cosas así, conceptos muy generales de nuestra religión. No podemos así, no podemos. Entonces vamos a pedirle a la Virgen María, que la Virgen María, veamos la humildad de la Virgen María en toda su vida, cómo fue humilde en todas sus palabras, pero siempre lo que la Virgen decía estaba lleno de reflexión, de inteligencia, no decía las cosas a lo tonto. Era la Madre de Dios, era buena, era piadosa, era humilde, pero no era tonta. Y hasta cuando el ángel le vino a anunciar que ella sería la Madre de Dios, ella hizo algunas preguntas razonables para ver si realmente este ángel venía de Dios. No hizo las cosas al aventón, no hizo las cosas porque le gustó que iba a ser la Madre de Dios y que qué bonito. No, ella reflexionó, dijo por qué y etcétera, para qué quería usar su cabeza, y se sometió a la voluntad de Dios cuando supo que sí era la voluntad de Dios. Entonces sí lo aceptó, pero primero preguntó y se informó. Así es una persona que piensa. Entonces no creamos que la Virgen María es una criatura sentimental, es una criatura que no nos va a dar consolaciones, ¿no? Ella también sufrió mucho por ser fiel a la verdad de su hijo, y es así que era una mujer, pero en el sentido varonil de la palabra, una verdadera mujer fuerte. Así que pidámosle a Nuestra Señora que nos dé un corazón limpio como el suyo y una inteligencia también clara y limpia y nada ociosa. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.